para libros, ¿sí? Ahí está la diferencia. Escriben los libros como se junta parte de la historia del pueblo de Israel con los primeros profetas que todavía no escriben, y que nada más se recuerdan, entonces se juntan las dos cosas. Entonces, la Biblia hebrea contempla a los primeros profetas, que les llama profetas anteriores, y a los libros que hablan de ellos ya los consideran proféticos. Es la diferencia. El libro es el que ya se considera profético. Los católicos a esos libros los vemos y los analizamos desde el punto de vista histórico, que tienen las dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, el libro vamos, porque es más conocido, ¿verdad? Josué, por ejemplo. Josué, sabemos por la historia que es el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, conquista sobre toda la parte central de la tierra prometida, y es el que continúa la misión de Moisés, ¿verdad? Entonces nosotros, los católicos, subrayamos esa parte de conquista, de introducir al pueblo, el que acompañó a Moisés. Esa es la parte que nosotros subrayamos y por eso lo consideramos histórico. Pero los de la Biblia hebrea consideran también que este personaje, Josué, tuvo momentos o tuvo pequeñas intervenciones ya proféticas, o se da ahí, ya habla de un profeta con él, y entonces ahí por eso ellos lo consideran proféticos. ¿Sí, Rosa Marta? Sí, sí, la diferencia en ambas Biblias, en ambas, diferente Sí, perspectiva, vamos. exacto, desde punto de vista diferente. Sí, Correcto, nada más. gracias, madre. Son esos mismos libros. Nada más que los ves, los analizas desde diferente punto de vista. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Porque ahora no me salen todas. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ahora no. Bueno. Aquí es muy importante el tema que vamos a ver ahora, porque para entender estos primeros libros o los profetas anteriores, tenemos que entender qué tipo de escritura tiene. ¿Recuerdan cuando se analiza el Génesis, que se encuentran 4 fuentes, ¿sí? Importantes en los escritos en el Génesis? ¿Cuáles son esas fuentes? Las 4 del Génesis. La Yavista. Yavista es la primera, la más antigua. Eloísta, sacerdotal. Y deuteronómica. Y deuteronómica, exactamente. El libro del Deuteronomio va a ser el primer libro que existió como libro en el Antiguo Testamento. Ya se tenían, bueno, grabada en piedra la ley, los mandamientos, se tenían algunas colecciones pequeñas, pero propiamente como libro completo no se tenía. Todavía falta como bastante tiempo de que aparece el libro del Deuteronomio a que se escriba y se reúna todo lo concerniente al Pentateuco. Entonces, el primer libro que existe como tal, como libro, va a ser Pentateuco. ¿Sí? Deuteronomio. Aunque sea la tercera tradición, que en orden cronológico,
Sin embargo, las otras se tienen, digamos, todavía no juntas, no hechas una lógica y un libro. Se tienen, digamos, como en papelitos aparte, como lo que nosotros hacemos. Guardamos una libretita, otra libretita, otra libretita, y al final Dípticos. hacemos nuestra A ver, tesis. Lupe, nada más aclarando. ¿El primer libro es el Deuteronomio o el El Pentateuco? Pentateuco. Es El Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio que pertenece al Pentateuco. Pentateuco. Ok, gracias. Es parte del Pentateuco, ¿sí? Pero ya el Pentateuco como tal, o sea, ya con los 5 libros, se va a tardar en recopilarse, ¿sí? El primer libro que se recopila y que se tiene como libro va a ser el Deuteronomio. Más o menos en qué época se tiene el Pentateuco como tal, madre. Ya Más o recopilado y menos, escrito. sí, se tiene ya después de la caída del Reino del Norte. O sea, el Reino del Norte se termina en el 722. Ujú. Con Josías, Antes, Josías ya va a ser rey. del norte. No, perdón, después de Josías, pero cuando cae el Reino del Norte, ahí es donde ellos caen en la cuenta que tienen que recoger toda su tradición, ¿sí? Porque ya se empiezan a morir la gente y se puede perder. Y entonces cuando cae el Reino del Norte, que huyen, lo ven venir a Siria, ven venir ven que van a destrozar toda la ciudad, que los va a llevar cautivos. Entonces toda su historia que tienen escrita en esas tradiciones o en esas pues las fuentes que tienen ellos escrito, aunque no sean libros todavía, son elementos separados, vamos a decir. Tienen, aquí se ve el rollo de Elías, ¿sí? Nada más es cuando el ciclo de Elías y nada más es ese personaje, o el ciclo de Eliseo. Todo eso que ellos tienen escrito independientemente, dicen, si no nos lo llevamos, se pierden, lo van a quemar, lo van a arrasar. Entonces, los dirigentes caen en la cuenta de eso y cogen toda su tradición, todo lo que han tenido, lo que han ido recopilando de las tradiciones y se las llevan al sur, ¿sí? Y precisamente ahí, con Ezequías, después va a haber va a haber todo un trabajo de escritura muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Porque ellos reciben la tradición del norte, pero sacan la antena y dicen, lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo salvamos toda nuestra riqueza pues, que tenemos escrita, aunque todavía no son partes separadas, ¿sí? Después de Ezequías, ya con su gente Ezequías, dice la Sagrada Escritura, y su gente ya tiene escribas, ya tiene gente que se dedica a escribir, y entonces recoge la tradición del norte y empiezan para que no les vaya a pasar lo mismo que las del norte. Y entonces ahí propiamente ya empieza un trabajo muy fuerte de redacción y de recopilación. ¿Sí? Entonces, si se fijan en la Biblia hebrea, tiene como, continuando del Pentateuco inmediatamente, tiene este libro del Deuteronomio, los profetas anteriores. ¿Por qué? Al estudiarlo ahora con estos métodos, se encuentran cómo las líneas fuerza
del del Deuteronomio, todo lo que subraya el Deuteronomio, va a ir como iluminando a estos escritos. Y entonces se van a dar cuenta cómo no es solamente el libro del Deuteronomio, sino ahí nace esa corriente ideológica y va a ir acompañando todos los primeros escritos que se hacen después de que termina el Reino del Norte. Como que es el mismo foco, vamos a decir así, que ilumina los escritos estos nuevos. Y entonces se dan cuenta cómo no es el libro del Deuteronomio, sino va a ser toda una escuela deuteronómica, ¿sí? Va a ser un grupo de personas con la misma mentalidad, los mismos temas, los mismos elementos, y entonces lo van a hacer y se dan cuenta que iluminan todos estos primeros libros, estos 6 libros que nosotros llamamos históricos. Y entonces por eso hacen la conexión entre el libro del Deuteronomio a los libros de los profetas anteriores que están iluminados con la fuente deuteronómica. Y entonces se encuentran que hay toda una escuela o sea, todo un grupo de personas que continúan con esa ideología más que ideología, esos temas que iluminan el Deuteronomio, ¿sí? Y entonces encuentran como, por eso los pegan a los libros de la Torá, porque dan origen e iluminan estos primeros libros donde están los profetas anteriores. Y entonces tenemos que estos 6 libros de profetas anteriores van a pertenecer a la fuente deuteronómica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si hay alguna pregunta. Ese es, Lupe, Ya. ese es el tipo de escritura. Ahí nos Tipo referimos al tipo de escritura que tienen los libros anteriores. sí, no tipo, sino mentalidad. Ah, mentalidad. Ok. Mentalidad. ¿Sí? Mentalidad. O sea, los temas que trata el Deuteronomio o la fuente deuteronómica, lo primero es el libro del Deuteronomio, ahorita vamos a analizar los temas que utiliza, iluminan todos estos otros escritos, ¿verdad? No es la forma, no tanto la forma de escritura, ni la escritura en sí, sino el pensamiento, más que la ideología, es el pensamiento que manejan y que manifiestan. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Entonces, hay un profesor Knox, que es un gran exégeta, es el que hace los primeros estudios profundos de esto. Y él dice, bueno, analizando esta corriente de pensamiento deuteronómica, encontramos cómo hubo unos escritores, hubo compiladores, hubo escribas, hasta que dan por resultado el libro que ahora nosotros conocemos. No son libros que se sentó el escritor y de un plumazo hizo todo el libro. No, así no nacieron los libros de la Biblia, y estos especialmente. Entonces tuvieron todo un proceso. Ese proceso fue, se escribe el Deuteronomio como una fuente del Pentateuco, y esa corriente de pensamiento ilumina los primeros escritos que se hacen a la caída del Reino del Norte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se escriben y después de la caída del Reino del Norte viene la caída del Reino del Sur, donde pierden todo. Se quedan sin templo, sin rey, sin tierra, todo, menos la ley.
Es lo único que les queda, la ley, ¿sí? Y entonces vuelven a leer toda esta tradición, vuelven digamos, a unirse a toda esta tradición que tienen y hay un proceso nuevo de poner al día la tradición deuteronómica después de la experiencia del destierro. ¿Sí? Y entonces durante todo ese tiempo se siguen, digamos, como organizando, como puliendo estos libros y ya más o menos, por el siglo IV, más o menos, ya se tienen recopilados todas las tradiciones y ya se tienen escritos estos libros que pertenecen ya todos a la corriente deuteronómica. ¿Sí? Porque lo primero que se estudió era la fuente deuteronómica como parte del Pentateuco. Pero ahorita ya, digamos, la rebasa el Pentateuco. Es tan grande, tan hermosa, que todos los escritores acuden a esa fuente. Y entonces ya lo que pasó ahí, lo que se presenta ahí como línea de pensamiento, pues la siguen llevando a estos escritos que se hacen, se empiezan a hacer a la caída del Reino del Norte, más o menos a los 150 años de eso cae el Reino del Sur, ahí ya hay los libros, ya se tienen con la mentalidad deuteronómica de esa época. Pero imagínense, después del destierro, después de que pierden todo, volver a leer su historia ya con esta realidad del hoy, del haber dejado todo, perdido todo, tener que reubicar todo, ya hay profetas, escritores, todo eso, entonces hacen una profundización primero y una actualización de esta corriente, y entonces ya los libros que nosotros leemos han pasado por todo ese proceso, como si fuera, digamos, pues, háganse de cuenta, un buen vino que pasa por todo el proceso hasta que tienen un vino excelente. Bueno, pues eso mismo pasa aquí con la escritura, ¿sí? Y entonces, con la escritura de estos libros. Y entonces, ya lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura, en la nuestra, que ya está muy facilita porque hasta la tenemos en la mano, ya ni siquiera son rollos, ¿sí? Ya ha pasado por todo un proceso de depuración, por todo un proceso de actualización, de profundización, porque acuérdense esto, que nunca se nos olvide a cualquier momento que veamos y en cualquier pasaje que veamos de la Escritura, cómo está dentro de un proceso de revelación, ¿sí? Que Dios la fue haciendo paulatinamente y que se basa y que Dios se acomoda, vamos a decir así, a este proceso humano de los escritores sagrados, ¿verdad? Por ejemplo, el escritor pre-exílico, pues no tiene otra experiencia más que esa, su experiencia de este momento donde ya cayó el Reino del Norte y nosotros estamos re bien, ¿verdad? Y desde ahí ven la historia de que les ha ido muy bien, de que al que le fue muy mal fue el del norte, pero ellos continúan, ellos siguen siendo el pueblo elegido, siguen teniendo la alianza como centro, y entonces pues son, digamos, mucho más positivos, esperanzadores, que vean estas mismas realidades cuando regresan del exilio y ya no tienen nada de lo que tenían. Pero sí se hacen la pregunta, ayudados por los profetas. Para aquí el profetismo va a tener un papel muy importante, ¿verdad? Entonces, el que hayamos perdido ya no tenemos reyes, ya no tenemos templo, ya no tenemos tierra. Las promesas de Dios, ¿qué pasó con ellas? ¿Fueron falsas? ¿Se perdieron? Y entonces vienen los profetas y dicen, no, lo que pasa es que hay una interiorización y ya empieza una interiorización y ya no se quedan con la parte
únicamente con la parte externa. Tenemos las tablas, aquí están las tablas de la ley, pues resulta que también esas se las llevaron. ¿Sí? Y por eso se quedan sin alianza. Dicen, no puede ser. Dios es fiel y permanece. Entonces lo que tenemos que cambiar nosotros es los anteojos. Antes podíamos leer sin anteojos, nos consta. ¿Sí? Ahora necesitamos anteojos. Y entonces es lo que cambia, desde cómo ver toda esta historia sagrada, toda esta historia de salvación, después de la dura experiencia del exilio. Y por eso vuelven a retomar su historia, vuelven a escribir, vuelven a analizar y profundizar, y son los libros que vamos teniendo nosotros. ¿Sí? Sí, porque ¿Preguntas, comentarios? todas esas conclusiones son con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, son con la ayuda de la presencia de Dios en el pueblo, en su Claro. gente. Y aquí hay algo muy bonito porque dice, me adelanto un poquito ante tu pregunta, lo íbamos a ver después, pero dice cómo fue un trabajo de veras, como te diré, extraordinario. O sea, humanamente nadie podía hacer lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque fíjate, viene la tradición del norte con una manera de vivir, ¿sí? Se encuentran con las tradiciones del sur, de ellos, como no han tenido problema y han tenido toda la descendencia de David y tienen la vivencia de la promesa de Dios en la familia de David, no han tenido mayores problemas, ¿sí? Se enfrentan también con que ya después del exilio ya tuvieron que enfrentarle y que ya hay escritos sapienciales, ¿verdad? Y sin embargo, estos redactores, estos escritores, que quién sabe quiénes serán, ¿sí? Pero deben tener un cielo grande por todo lo que hicieron, ¿sí? Se encuentran con eso y entonces hacen un trabajo que dicen, al final es de tal calidad que dice uno, ¿cómo pudieron hacer una mezcla? ¿Sí? Aquí en el libro que leí, que preparé, dice como una algamasa, como si fueran de herreros o lo que, de tres corrientes tan diferentes, la del norte, la del sur y la sapiencial, y sin embargo sale un trabajo que tú lo lees a gusto, contento, ¿sí? ¿Cómo pudo resultar un trabajo tan bueno ante una realidad humana tan distinta, tan contraria, ¿sí? Tan por diferentes lados? Difícil. Ujú. Y llegan a esa conclusión que tú dices. Eso es una comprobación clara de que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Solamente él pudo lograr, ¿sí?, que quedaran estos libros tan bien hechos y haciendo un tejido de estas tres realidades que humanamente era imposible. ¿Cómo puedes tú decir el blanco, el negro, el verde, y que al final queda todo así mezcladito y bonito? Sí, solo ¿Sí? con la ayuda de Dios. Ujú. Solamente, esa conclusión llega. Solamente se lograron gracias al Espíritu Santo. Y que además es una prueba de que son libros inspirados y revelados. Ay, Madre Lupita, sí, ¿Sí? sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo creo que la realidad que estamos viviendo ahorita en nuestro país, pues tenemos que acudir a esas realidades espirituales y humanas, Sí, que solo Dios sabe qué va a salir de este tejido tan, tan exacto. difícil que Y tener estamos fe y viviendo. esperanza, Ujú. tener esperanza, porque no es la primera vez en la historia No, que hay situaciones en pueblos tan adversas como la que tenemos ahorita, ¿sí? Y que Dios de repente responde.
o de repente nos lleva por otro lado y decimos, ah, pues está mejor. Pero bueno, tenemos que esperar, ahora sí que esperar con esperanza que esto se realice. Él tiene sus momentos y la forma de hacerlo. Ajá, exacto. Y por eso siempre insistimos, la historia de Israel es nuestra propia historia. Gracias, María Lupita. ¿Alguien más? El silencio habla de confusión, oscuridad, o habla de pensar. No, madre, va bien, va bien. Nuestro cerebro está Por eso. así de, Digiriendo todo lo que nos platica, entendiendo. Sí, por eso, pero sí se va entendiendo. O sea, Sí. sí, lógico que por ejemplo, todo esto es novedoso Es y muy sí hay interesante. que procesarlo nosotros también, ¿no? Pero si está dentro del proceso está bien, pero si está dentro de la confusión que yo no esté clara, pues no está bien, mejor hay que aclarar. Pero si es el pensar, el darle vueltas, pues está bien, es lógico. Te encuentras algo nuevo y tienes que analizarlo, ¿verdad? Y es que es muy interesante decir, nosotros tenemos aquí el libro y pues así como que fue bien fácil, ¿no? No, sí, para Para nosotros no hay ningún nosotros, problema. pero conocer la historia, eso pues, hay que digerirlo. Hay Lupe, que decirlo. lo que hay que Sí, tener en cuenta es que todos esos escritores que ahora dicen por qué se pudieron armar tan bien, fueron escogidos por Dios. claro, claro. Y es impresionante porque ustedes imagínense la cantidad de gente que intervino en esto, ¿sí? ¿Quiénes eran? No sabemos. Pero cuando Ezequías, que hablaban de la reforma de Josías y luego Ezequías, que es el que la pone en práctica, tuvo una visión impresionante, o sea, fue un rey que de verdad cumplió su misión, ¿sí? Y entonces cuando le presentan el rollo de la ley del norte, que había venido del norte y lo tenían, el que estaba olvidado era el templo, lo tenían muy descuidado, y allá, digamos nosotros en la sacristía, no se llamaba así, pero allá donde estaban los rollos, se encuentran ese rollo polvoso y no sé qué, y lo abren y se da cuenta, el sacerdote se da cuenta que es la ley, es un manuscrito que habla de la ley. Entonces inmediatamente se la lleva al rey y al principio, ¿qué hace el rey? Ah, sí, es un papel viejo y lo quema. Y después rehacerlo con lo que se acordaban. Sí, ya después lo llevan y lo rehacen para escritores, redactores, compiladores, recopiladores, ¿sí? Todos los que tuvieron que trabajar en en hacer esto y que a nosotros, pues te digo, ya ni nos los imaginamos, pero fueron muchísima gente. Además, no tenían una laptop para escribir y guardar el archivito, ¿sí? Todo a mano, todo en pergaminos, todo y vuelto a hacer y que se hace un trabajo increíble para nosotros. ¿Sí? Y que nosotros tenemos ahorita la dicha de tenerlo. Y que además ya nos tocó un posconcilio, donde toda la reforma, donde todo este trabajo escriturístico, todo lo concentra el Vaticano II en la Dei Verbum, todo ese trabajo que se hizo desde principios de 1900, ¿sí? Finales de 1800, principios de 1800, lo estamos gozando nosotros. Este es un plus para nosotros todavía, ¿sí? Y lo tenemos aquí en la mano y lo estamos gozando. Pero entraron muchísima gente, ¿sí, Pina? No, pues que es una cosa maravillosa. Realmente nunca se reflexiona en todo ese proceso que se ha dado a través de los siglos.
Y cuando nosotros tomamos la escritura y la encontramos en nuestro idioma, con un bellísimo formato, en un papelito muy delicado, y tras de todo todavía criticamos que si la letra es chiquita, que si no vimos qué, o sea, desconociendo todo este proceso en el que nunca nos hemos pues entrado a reflexionar, a pensar, a valorar, porque realmente es un tesoro incalculable, inspirado por el Espíritu Santo, permitido por nuestro Señor, por Dios, pero nos compromete mucho más, ¿no? El Claro, claro, tenemos la mesa pues es gigante gigante, gigante. de conocerlo, de amarlo, de difundirlo, de bendito grupo que tenemos ahorita. Sí, sí, y que vamos conociendo, ¿verdad? Es increíble todo, pensar ese trabajo. Yo, ayer precisamente que estaba yo acabando de preparar, no sé qué iba, y todas las, tenías que bajar, me iba yo a adoración y a la escalera decía yo, bajando las escaleras decía yo, de verdad, cuánta gente, hay que darle gracias a Dios de cómo nos la mandó, cómo hubo quien lo hiciera, y yo estoy gozando de eso. No, pues realmente es una maravilla. Por eso es el libro de libros. Claro, claro, y que no pasa de moda, No, aunque está escrito en diferente tiempo, y sí te ayuda a ubicar, y sí te ayuda a todo, pero responde al hoy, ¿sí? Responde a nosotros, responde, y con todo este trabajo previo que no, ni siquiera nos lo imaginábamos. ¿Sí? Humanamente no hubiera sido posible, madre. Humanamente no. Humanamente no, imposible. Dando el resultado de todo, Sí, llegan a esa conclusión. El Espíritu Santo tuvo que haber estado sí, muy activo sí. para lograr lo que se logró. ¿Sí? Pues bendito sea Dios. Sí. Pues aprovecharlo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Entonces vamos a ver las características de esta tradición, ¿verdad? De esta tradición deuteronómica que empieza en el libro del Deuteronomio, en la Torá, en el Pentateuco, pero que va a iluminar todos estos escritos de los profetas anteriores. ¿Y qué temas va a tocar? ¿Sí? Entonces vamos a ver las expresiones, los temas, todo eso, porque es muy fácil, ya leyendo estos libros de la escritura, encontrarles, sí, pues tienen la firma de autonomista, ¿verdad? Y también pensar eso, que es toda una escuela, como va a ser después la escuela de Isaías. Aquí es una escuela, no como colegito, sino como corriente de pensamiento, ¿sí? Es una escuela como corriente de pensamiento, la deuteronómica, y va a ser después la de Isaías. Cuando veamos Isaías también vamos a encontrar sorpresas. Es lo primero que hace esta corriente es llevar toda esta riqueza de la revelación, llevarla al interior de la persona. ¿Sí? Antes del exilio era al exterior. ¿Se acuerdan una frase que ya va también digamos, a abarcar o a iluminar a varios profetas este temario, ¿no? Por ejemplo, Jeremías. ¿Qué dice de la ley? Hay que llevarla al corazón. ¿Qué dice Ezequiel? Cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? ¿Qué va a decir también Jeremías? Es que a veces nuestros oídos son los incircuncisos, ¿sí?
Entonces van a tomar todo esto y lo van a interiorizar. Va a ser ese trabajo arduo de decir, no es suficiente un cumplimiento externo, de dientes para afuera, de estar, digamos, como confiados en que yo voy al templo a hacer la oración y eso basta. No, es necesario hacerlo interno, interiorizar. Si quieren, por ejemplo, Deuteronomio 10:6, por favor. Perdón, al revés. 6:10. Se me enchuecó el ojo. 6:10, Deuteronomio 6:10. A ver, espérense tantito. Estoy confundida. Lo primero está bien, es que están juntos. Deuteronomio 10:6, rectifico. Deuteronomio 10:6. Lo leo, madre. Y por favor. Los israelitas partieron de los pozos de Bené y Yaacán hacia Moserá. Allí murió Aarón y ahí fue enterrado. Le sucedió en el sacerdocio su hijo Eleazar. Deuteronomio 10, ¿es esa? Sí, 10:6. No. Hay un error. A ver, busca por favor 36. No sé, porque esa cita no es. No sé, no. Ayer que chequé no. Yahvé, 36. sí. Yahvé, tu Dios. No te oímos. A ver, así sí. Así sí, muy Yahvé bien. Dios, Ajá. Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el Sí. corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Muy bien, esa sí es. Esta está bien. Sí. Vean, ¿qué era la circuncisión? Bueno, y sigue siendo la circuncisión. Mm. Era el símbolo de la alianza. ¿Sí? El símbolo de la alianza que hace con Abraham. Es el símbolo de la alianza. Entonces, ese símbolo no basta que sea externo, no basta que sea en este caso, en la línea de la medicina, por ejemplo, sino tienes que circuncidar tu corazón, es decir, marcar tu corazón con la ley, ¿verdad? Para que el corazón sea el que muestre que Dios habla y que Dios te ha elegido y que Dios te ha dado la ley. Y entonces habla de un corazón circunciso, ¿sí? Ahora sí, a ver, Jeremías 6:10. Están las dos ahí, me hice bolas. Jeremías 6:10. ¿Quién lo ¿A encuentra? quién, a ¿Sí? quién me puedo dirigir para intimarle a que me escuche? Pero solo su oído es incursivo, son incapaces de entender la palabra de Yahvé, les resulta oprobio, no les agrada. Estoy Hasta lleno ahí. de... Basta con eso. Entonces vean cómo dice, ¿cómo entenderán la ley si su oído es incircunciso? O sea, no lo tienen grabado, no lo tienen como muestra. Claro que es una figura, ¿verdad? Es un decir, pero ¿cómo van interiorizando
todo lo que antes del exilio se tenía solamente externo, ¿sí? Solamente hacia afuera. Y ellos van haciendo de la revelación algo interno. Por ejemplo, Deuteronomio 6:7, por favor. ¿Se las repetirás a tus hijos? Sí. ¿Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado? Entonces, ¿en dónde tienes que escribir la ley? Todo momento y en todo lugar. Pero ahí, ¿qué te dice la cita? En el corazón. En el corazón de tus hijos. Ya no la vas a escribir en un papiro, la vas a escribir en las tablas, tienes que escribirlas en el corazón de tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, ¿sí? Y entonces ya habla de una escritura interna, ¿verdad? Al corazón. Ya Dios no tienes que escribir la ley, aquí se trata de los mandamientos, en piedra y con todas las teofanías del Sinaí, truenos, relámpagos, terremoto. No, no es necesario eso. Ahorita escríbelas adentro del corazón. ¿Sí? Toda esa forma, vean cómo se va profundizando, y ya, por ejemplo, Isaías y Jeremías, perdón, Jeremías y Ezequiel sobre todo, van a tomar este tema de la interiorización muy fuerte, y de ahí para adelante, ¿verdad? Pero nace de esta corriente deuteronómica. Y también la actualizan. Por ejemplo, Deuteronomio 4:4. Dice, en cambio ustedes que fueron fieles a Yahvé, su Dios, están hoy todos vivos. Entonces, están hoy todos vivos. ¿Por qué? Por la fidelidad, ¿sí? Por vivir internamente esa ley. Por eso ustedes ahorita nuevamente viven y nuevamente la aceptan, ¿sí? La aceptan. Y aquí en esta actualización va a haber un cambio muy bonito. Antes en los escritos preexílicos, entonces hablas de ellas, escríbelas, etcétera, y ahorita va a haber un cambio de verbo, escucha, ¿sí? Escucha Israel, y va a ser el centro ahorita de la confesión israelita, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios. ¿Por qué también? Porque va a empezar todo el trabajo de los profetas, que es llevar la palabra. Y cuando tú llevas la palabra, lo importante es que encuentres, como yo, gracias a Dios, tengo aquí enfrente, oídos que escuchen. ¿Sí? Entonces, habla, di. ¿Y qué le toca al pueblo? Escuchar. Y va a ser el verbo propiamente más usado en el Antiguo Testamento, escucha. Ya como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Escucha Israel. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, madre. ¿Sí, Marta? Ah, ya. Sí, bueno, son los que utilizan aún todavía los judíos, aquí en la cabeza, que se ponen Sí, las filactelias que se llaman, que es para recordar, eran como nosotros ¿qué le decimos cuando queremos recordar algo? Amárrate, ponte un moño en el dedo, un listón en el dedo, ¿sí? Para que te acuerdes. Eso era, las filactelias. Para que te acuerdes, póntelas aquí, póntelas en los brazos, en el manto, para cuando la ves te acuerdes de la ley. ¿Verdad? Así como nosotros, y hasta el símbolo del recordar es un dedo con un moñito, ¿verdad? Sí.
No, yo lo que Eso hago sí, es ese papel tenían las filacterias, recordar, recuerda, escucha, ¿sí? yo pongo papelitos en el calendario para recordar. Ándale, bueno, porque y ahorita con los post-its nos ayuda mucho a los papelitos. Sí. Pues sí, Entonces, y es lo que hacen un poco las imágenes religiosas, ¿no? claro, sí, sí. Claro que ahí nos recuerdan a personajes, ¿verdad? Y Ajá. aquí es la ley, va a ser Ok. escrita en el corazón. Ujú. Sí. Ahora, ¿cuáles son los temas que utiliza esta corriente deuteronómica? Por parte de Dios, o al contemplar a Dios, o al ponerse en comunicación con Dios, ¿sí? Deuteronomio, bueno, esa la vimos ya. Josué 20, espérenme. Primera de Reyes 18. El otro es todo un capítulo y no. Primera de Reyes 18. Aquí lo tengo. Pasado mucho tiempo, al tercer año, Yahvé dirigió esta palabra a Elías. Ve y déjate ver de Ahab, pues voy a hacer que llueva sobre la superficie de la tierra. A ver, Elías, ¿cuál estás leyendo, Marta? Primero de Reyes 18, encuentro de Elías y Abdías. Ah, ajá. ¿Sí es? Sí, sí, sí. Para que hacer que llueva sobre la superficie de la tierra. Elías partió para dejarse ver de Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo de palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había ocultado en una cueva, en 2 grupos de 50, alimentándolos con pan y agua. Ahab dijo a Abdías: vete por el país, recorre todas las fuentes y torrentes, tal vez encontremos hierba para los caballos y los mulos, y no nos quedemos con el ganado exterminado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Al reconocerlo, cayó en rostro en tierra y dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Él respondió: yo soy. Ve y di a tu señor que Elías está aquí. Respondió: ¿qué pecado he cometido? ¿Pretendes entregarme en manos de Ahab para que me mate? Por vida de Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino a donde mi Señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si la gente decía que no estabas allí, hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Y ahora me pides que vaya donde mi Señor y le diga: ¿qué estás aquí? Cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Y si es entonces, doy el aviso a Ahab y no te encuentra, seguro que me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando... Le responde al rey, ¿verdad? Y le dice: es que yo voy a hablar en el nombre de Yahvé únicamente. Tú estás con otros, Jezabel tiene otros dioses, y el único que vive es Yahvé, que es el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es lo primero: Dios es único, no hay otro. ¿Se acuerdan cómo hemos dicho, sobre todo cuando vimos Abraham y todo, que se respetaban los otros dioses hasta que se llega a entender que, bueno, yo tengo mi Dios? Abraham nunca tuvo otro Dios
después de que Dios lo llama, más que a Yahvé, pero sí reconoce los reyes de Egipcio, los dioses de Egipto, sí reconoce los dioses arameos y el suyo. Elías va a ser el primero de decir, no hay otro, hay un solo Dios y ese es al quien yo sirvo, ¿sí? Es una de las cosas que llega en la corriente deuteronómica a asegurar, solamente hay un solo Dios. Y el Shema es eso, Shema, escucha Israel, Dios es solamente uno, por eso lo amarás con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿sí? Se los dirás, se lo platicarás a tus hijos. Un solo Dios, ¿sí? Y un solo Dios que ama a Israel. Deuteronomio 7:7. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, Síguele, por favor. sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano firme y os ha librado de la casa de servidumbre, del poder del faraón, rey de Egipto. ¿Continúo? ¿El siguiente? ¿Con eso? El siguiente, sí. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Bien, con eso, hasta ahí es suficiente. Dios es, ¿por qué es un Dios que te ama? ¿Por qué te eligió? Porque te amó. ¿Sí? ¿Qué méritos tenías para haber sido elegido por Dios? Ninguno. Te amó porque Él quiso amarte. Y todo lo hizo porque te ama. Entonces, llevarlo así, como lo tienen ellos, ¿verdad? Dios me ama profundamente y por eso lo hizo conmigo, por el amor que me tiene. Y por eso viene la elección, ¿sí? Él te vio, como se acuerdan, Jesús va a utilizar en el Evangelio cuando se encuentra con el joven rico, ¿verdad? Dice el evangelista, lo vio y lo amó. ¿Sí? Así el pueblo lo vio y lo amó. ¿Por qué? Porque quiso. No hay otra razón más que el amor de Dios. ¿Sí? ¿Y para qué lo ama? Lo ama para invitarlo a vivir la alianza. ¿Sí? Invitarlo. Creo que nunca podemos acabar de entender cómo todo un Dios le pregunta al pueblo, ¿quieres? Cuando podía hacer lo que quería. ¿Sí? Cuando podía él moverse haciendo lo que quiera y sin embargo siempre respeta lo que él mismo hizo, que es a un hombre libre. ¿Sí? Y entonces cuando decide dar la alianza, le pregunta al pueblo, ¿quieres? ¿Quieres que hagamos una alianza? Eso es grandioso, maravilloso, ¿no? Y el pueblo yo creo que nunca se imaginó lo que le dijo, pero dijo, sí quiero, sí, sí quiero. Y entonces dice, bueno, si tú quieres, yo también quiero. Y empieza la relación de la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Sí? Y entonces también ¿qué habla de Dios? La fidelidad de Dios. Dios, a pesar de todo, de nuestros pecados, de todo, Él es fiel. ¿Por qué me llamó? ¿Por qué ahorita, por ejemplo, después del exilio, que es lo que se preguntaban, ¿dónde están las promesas de Dios? Y dice, hay que entenderlas porque están. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Hemos pecado, nos olvidamos, nos alejamos.
pero Él permanece. Él es fiel. Y eso les da una seguridad y una consistencia. Él es fiel. ¿Sí? Luego también les promete la tierra. Si tú eres fiel, yo te daré una tierra en posesión, una tierra. Y es desde Abraham a que tienen la tierra pasan 800 años. Nada más, pero cumple su promesa. ¿Sí? De que empiezan. ¿Sí, Josefina? Tienes el micrófono apagado. Que qué maravilla, sí ha prometido a través de los siglos y ha cumplido su promesa en las cosas materiales. Cuando Jesús nos promete la vida eterna, porque en esta cultura que estamos ahora viviendo, estamos tan distantes de creer que existe un Dios, que existe una vida eterna, que vamos hacia un paraíso con un Padre bondadoso que nos ha tenido una paciencia inaudita. Exacto. Él es fiel. Y ahí Y nos está deja como libre. Sí, por eso ves todo el símbolo que mucho manejan los salmos, ¿no? Él es la roca firme, Él es la roca, Él está en el centro. ¿Sí? Pero y eso lo maneja mucho toda la fidelidad de Dios, la corriente deuteronómica. ¿Sí? Y también cómo nos invita al perdón. Al contemplar su fidelidad, pues nace en nosotros, encontramos nuestra realidad, pero Él nos invita al perdón. Nunca nos deja ahí. ¿Sí? Siempre llega hasta, pero, ven, ya Jesús nos lo presenta en el Hijo Pródigo, pero ha sido una realidad que ellos han vivido siempre, un Dios de amor y de misericordia, de perdón y de fidelidad. Entonces, toda esa manera de contemplar a Dios pertenece a esta corriente deuteronómica, ¿sí? A lo mejor había momentos el Dios de las teofanías, por ejemplo, truenos, relámpagos, terremotos, etcétera. Y este no es un Dios fiel, un Dios cercano, un Dios contigo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, yo digo, a lo mejor también por lo mismo nos hizo libres, ¿no? Nos dio la libertad de que, pues, te puedes ir y regresar y ahí está el perdón y, ¿no? O sea, aparte de que, pues, filosóficamente nos hizo libres. Él mismo respeta su obra. Exacto. Te hice libre, acepto las consecuencias. Exactamente. ¿Sí? Y nos perdona cuando volvemos. Exacto. ¿No? No se va, dice, ya te fuiste, pues tachada. No, te espera, No. regresa, Exacto. te busca, ¿sí? Exacto. Pero no te quita lo libre, no te hace títere. Exactamente. Siempre te va a tratar como persona. Exactamente. Eso es, madre. Siempre nos busca. De una o de otra manera, siempre nos está buscando. Siempre, siempre. Él está y nos busca de una manera. Sí, ya creo que les platiqué de el primo de una de las madres, ¿verdad? Que ella es de Siria, de allá es su familia. Y uno pues allá los grupos católicos son más pequeños y hay una relación más cercana con el sacerdote. Entonces había uno que le decía, Luis, ¿cuándo te confieso? Cada que se encontraban, Luis, ¿cuándo te confieso? Y el otro ya hasta aquí le dijo, cuando estemos en la plaza de San Pedro. Así como diciendo, ya no me digas nada. Cuando estemos en la plaza de San Pedro, allá me confiesas. Pasaron unos años, él cumplía 50 años de casado. Sus hijos le regalaron un viaje al Vaticano. ¿Sí? Y caminando en la plaza de San Pedro se encuentra con el padre de su tierra, que también había ido en un viaje. Y le dice, Luis, estamos en la plaza de San Pedro, ¿a qué horas te confieso? Y eso decía él, bueno, se confesó,
se encontró y decía, ¿cuánto tiempo tardé? Y que Dios me esperó. Y me tuvo que llevar a la plaza de San Pedro, pero nunca me dejó. La fidelidad de Dios y la búsqueda de Dios. Qué A maravilla. nosotros. Sí, sí, sí. Y él, la madre, dice cómo platica su experiencia llorando. Dice, ¿cuántos años no quise oír? Y para quitarme al padre en la plaza de San Pedro, ¿cuándo iba yo a soñar que iba yo a ir ahí? Y ahí se encuentran. Y ahí lo confesó. Como San Agustín, tarde te amé. Exacto, exacto. Entonces, en todas estas, y ahora vamos a ver, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera? Espera amarlo y servirlo. Las que nos tocó un poquito del catecismo de Ripalda, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra, ¿verdad? Contestábamos en el catecismo de Ripalda. Es eso, amar y servirlo. Y servirlo en ese sentido de entregarme, en ese sentido de aceptarlo y de tratar de ser fiel nosotros también, de la búsqueda. Amar y servir en esa línea de un servidor para el hebreo no es el que solamente hace cosas, sino es cuando yo le digo a alguien que eres mi siervo, es porque te tengo toda la confianza, ¿sí? Es porque eres el que me ayudas realmente y contigo no tengo ningún secreto, porque eres mi servidor. Y esto es tan fuerte que si moría el dueño sin hijos, el que le heredaba era el servidor, el siervo, por la fidelidad que le había manifestado en vida. ¿Sí? Si había hijos, ya pues los recibía, lo heredaba el hijo, pero si no había hijos, lo recibía el siervo por su fidelidad. Y así Dios espera de nosotros amar y servirlo. Esa entrega fiel, callada, alegre, que Él espera de nosotros. ¿Qué otra cosa espera? Deuteronomio 4:9. Pero ten cuidado y guárdate bien. No vayas a olvidarte de esas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se te aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas, por el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Muy bien. Entonces, ¿qué espera? Que guardemos en el corazón. Por eso es tan importante lo que dicen los evangelios de la Santísima Virgen. Meditaba todo esto en su corazón. ¿Sí? Entonces lo asume, lo toma y lo guarda, no lo deja salir, lo medita en su corazón. Entonces eso espera Dios de nosotros. ¿Sí? Después espera también elegirlo. Josué 24:22, por favor. Josué 24:22. Dice, entonces Josué les dijo, ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y a quienes quieren servirlo, perdón. Le respondieron, somos testigos. Pues bien, dijo José, voten ahora a los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué, nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso de su palabra. Bien, con eso basta pintar. Entonces vean cómo lo mismo, les pregunta, ellos eligen, quieren. Aquí es el momento en que entran a la tierra prometida con Josué y vuelve a hacer lo de la alianza y les vuelve a presentar. Y entonces les pregunta al pueblo,
ustedes, ninguno de los que están aquí estuvo presente en el Sinaí, y sin embargo ahorita Dios les pregunta lo mismo, y Dios vuelve a hacer alianza con ustedes, que no estuvieron en el Sinaí. Con nosotros, por ejemplo, que no estuvimos en el Sinaí. Y nos pregunta Yahvé, ¿quieres hacer la alianza? Y aquí dice Josué, escojan. Y dice el pueblo, escogemos a Yahvé. Él ha estado grande con nosotros, queremos seguirlo y queremos estar con él. ¿Sí? Entonces, tenemos que elegir digamos, frecuentemente a quién quieres, y tantas cosas que se nos presentan, en un momento decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Hacia la vida, hacia la muerte, como dice el Deuteronomio, pero tienes que estar eligiendo, ¿sí? Luego, tienes que amarlo también. Amarlo eso es el Shema, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, lo amarás plenamente. Lo amarás siempre. Eso es un poquito como en la ceremonia del bautismo que preguntan a los padres qué quieren para su hijo. Sí. Exacto. Sí. Y entonces es ese amarlo, pero de una manera. Hay un salmo que a mí me gusta mucho que le pide a Dios, mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Y es pues, que no me dé a pedacitos, ¿verdad? Cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. ¿Qué Mañana salmo sí. es? ¿Eh? ¿Qué salmo es, madre? Ay, no recuerdo el número, después te digo, pero ahorita no recuerdo, pero esa me gusta mucho. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Y es eso, es decir un sí. Me acuerdo, hace mucho tiempo había un póster que a mí me gustaba mucho porque era un sí grandote y con un símbolo del musical de sostenido, ¿sí? Entonces era un sí sostenido. Como María, madre. ¿Mandé? Como María, su sí sostenido. Exacto, así, un sí sostenido. Y también vivir en la alegría. Imagínense si tuviéramos con más momentos de conciencia de esto, si no íbamos a estar alegres. Claro. Del Dios que nos llama, que nos invita, que nos espera, que nos perdona, que nos regala, que está con nosotros, que nos defiende, pues son elementos que nos deben de llenar de alegría. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser lo que siempre ha prometido? De todo esto, si lo haces, ¿cuál es su promesa? ¿La salvación será? ¿La salvación? ¿En qué consiste la salvación? En vivir. En gozar eternamente de su En presencia, ¿no? eternamente. Entonces de allá es, y vivirás en mi presencia, y vivirás para siempre, y gozarás y vivirás. Entonces, el regalo de la vida como una respuesta a tu fidelidad, a tu poca fidelidad o tus frecuentes regresos, pero tú elegirás la vida. Y por camino elegirás la muerte si quieres. Pero puede ser. Pero si tú eliges la vida, la vas a tener y la vas a tener perpetuamente. ¿Sí? No te la voy a dar y a prestar. La vas a tener perpetuamente. ¿Sí? Y gozar. ¿Sí, Lorena? ¿Estás preguntando algo, Lorena? No, ya quito el micrófono. Muy bien. Entonces, vean todo esto, pues estos temas son los que trata la corriente deuteronómica, ¿sí? Y que se permea a todo y hace conexión, bueno, permea su espiritualidad, vamos a decir, o su línea de pensamiento a todos los profetas anteriores y llega también hasta los profetas, cuando inician los profetas posteriores o escritores, que nosotros, los católicos conocemos, no escritores y escritores, ¿verdad? Él es anteriores y posteriores, pero se conectan y la corriente deuteronómica
conecta mucho todas estas etapas y sobre todo el profetismo, pasa a ser como su tarjeta de presentación. Eres un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque acudes a Dios, buscas a Dios y le pides perdón y lo aceptas y vives contento y lo cumples, etc. Si tú sigues la línea deuteronómica, pues encuentras a Dios, ¿no? Y entonces se une con el profetismo y va a tener así como unas pinceladas, sobre todo los primeros profetas escritores, los preexílicos, van a tener muy en cuenta la corriente deuteronómica. ¿Sí? Y ahorita que ya, si Dios quiere, la semana entrante, ya vamos a empezar a ver profetas, ya concretamente profetas. Con esto terminamos la introducción, y lo vamos a ir viendo. Preguntas, comentarios. Esa era una duda del libro que tenemos. Apenas vamos en la introducción, entonces. No, sí, apenas, y ya lo vamos a ocupar de aquí 8 días. ¿No Ya crean? empezaremos el capítulo 1. La Sí, siguiente semana para leerlo. Okay. Para leerlo, ahí empezaremos. No, a lo mejor no, Marimara, a lo mejor empezamos el capítulo 1 dentro de 15 días. ¿Qué título tiene? Profetas anteriores al siglo XI antes de Cristo. Sí, es ese, está bien, ya lo vamos a utilizar. Sí. Ok, empieza con Abraham. Ajá, no creas que se me habían olvidado los libros, pero hice esta introducción porque nos va a ubicar muy bien. Al rato se enojan las mamás porque no se usan los libros. Sí, porque los tuvieron que comprar. Ajá. No, pero de aquí a 8 días ya usan su libro. Vale. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Sí, qué importante, madre, esta semblanza de lo que es un profeta y el papel que tiene en la historia de la salvación en las Sagradas Escrituras. O sea, sí. Encaja uno mucho en el proceso que hubo para llegar a aterrizarlo. Y el papel tan importante del profeta. Sí. Es muy importante, digamos, por toda su misión, pero también interesante es que qué medio utiliza la palabra. La misma palabra al principio y en el principio estaba la palabra, dice el Génesis. Y la palabra era Dios. Dios estaba ahí. Y ahora va a ser todo un tiempo de educar por la palabra, hasta que llega Jesús, palabra de Dios. Entonces se hace completo el recorrido de la palabra también. ¿Alguna otra pregunta? Pues van a tener 15 minutos de recreo, porque ya, como se acaba este tema, no me conviene empezar el otro. Ajá. Entonces faltan unos 15 minutos para terminar la clase, pero para empezar, no me conviene empezar el tema que va a ser de aquí 8 días, porque me quedaría en el A. Ok. Entonces mejor lo vemos la próxima vez. Si tienen preguntas o comentarios, es el momento de hacerlo. ¿Cuántos profetas vamos a ver? ¿Cuántos son? Pues mira, vamos a ver los profetas del siglo anteriores, que son como 6, pero eso los vemos en una sola clase. Luego los profetas anteriores, ¿sí? Que esos van a ser Elías, Eliseo, Samuel. Y luego van a ser 4 mayores y 12 menores. 4 mayores y 12 menores. Y 12 menores. Madre, el sacerdote Elí, ese no fue profeta, ¿verdad? No, fue sacerdote. Fue nomás Elí, sacerdote. Sí. Elí. Samuel sí iba a tener profetismo, pero Elí no, Elí solamente es sacerdote. Gracias, madre. Nada. ¿Ya vieron la otra clase, la definición de profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Cómo se define? Ya,
Sí, ya. Te voy a mandar, están grabadas, a ver, te las voy a mandar para que las oigas. Ah, bueno, gracias, Sor. Gracias. Las voy a poner en ¿En el grupo? ¿no? Creo que Ajá. ahí está en el grupo. Y además la introducción del libro viene también. Sí. Ajá, Muy- también está. Ajá, Lo básico está al principio del Lo va- libro. así Ah, como una idea muy rápida, sí. Solo nos tardamos 3 Gracias. clases, pero ahí está al principio poquito. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios? ¿Va a Muchas mandar gracias. al grupo, madre? ¿Perdón? ¿Va a Muchas mandar gracias. al grupo las clases anteriores? A ver, espérame, es que me hicieron 2 preguntas. ¿Qué me dijiste, Olivia? Que si las clases las va a mandar al grupo, al chat. Creo que están ahí. Voy a checar. Y si no, sí se las mando, pero creo que ya están. Sí, Gracias. Daniel, gracias. Qué bueno que entraste. Así, si las puede mandar mejor, Sor, porque yo entré tarde al grupo también. Me dieron de Bueno. alta después, por Sí, favor. creo que ya están. ¿Y qué es lo que ha causado confusión en algunas de ustedes a la hora de la ID y de la clave? Que ponen la de la grabación. Pero bueno, voy a checar eso. Sí, gracias, Que ya Sor. te digo. Sí, es que Muy bien. yo entré al grupo del chat después, entonces no tengo los mensajes anteriores. Anteriores, ok. Muy Porfa. bien. Perfecto. Gracias. ¿Ya estás adentro? Ya ¿verdad? estoy adentro, Sí. pero no tengo todas las notificaciones. Bueno, muy bien. Pues Gracias. entonces, que descansen, Igualmente. Gracias, madre. que se les, se les aire la cabeza porque ahora trabajaron mucho. No, madre. Gracias, Muchas madre. gracias. Gracias, hasta luego. Bonita semana para Gracias, todos. madre. Buenos días.